Paulina Azcárraga se quitó la vida y su padre lo pudo haber evitado. No porque no tuviera el poder, porque lo tenía todo, sino porque conocía ese dolor desde adentro, desde los huesos, desde esa edad en que el amor se siente como oxígeno y te lo quitan de golpe. Él había pasado por lo mismo. Le habían arrancado a la mujer que amaba por orden de su propio padre, y cuando su hija Paulina suplicó por el hombre que la hacía sentir viva, cuando le prohibieron verlo justo cuando más lo necesitaba, Emilio Azcárraga Milmo no dijo una sola palabra. El hombre que controlaba lo que 90 millones de mexicanos pensaban que era real. El hombre que decidía quién existía en este país y quién simplemente desaparecía del mapa. El hombre que acumuló 5.000 millones de dólares en una sola vida. Ese hombre no pudo abrir la boca para defender a su propia hija, y ella encontró otra salida, una de la que no hay regreso. Pero esa no es toda la historia, porque el patrón que mató a Paulina no empezó con ella. Empezó décadas antes de que ella naciera, en las oficinas y los pasillos de un imperio que todavía no existía, con un padre que humillaba a su hijo frente a todos los que lo rodeaban, que lo llamaba por un apodo que dolía más que cualquier golpe, que lo comparaba con otros hombres en voz alta y sin vergüenza, que convirtió a su único hijo varón en un ser hambriento de aprobación para siempre. Y cuando Emilio Azcárraga Milmo finalmente heredó el consorcio mediático más grande del mundo de habla hispana, pasó el resto de su existencia intentando demostrar que su padre estaba equivocado. No lo logró, porque ese hombre, el Tigre, el más poderoso de México, murió solo en un yate de lujo anclado frente a Miami, consumido por un cáncer de páncreas, y su propia hermana se negó a cruzar la puerta para verlo. Esa hermana, Laura, recibió llamadas, recibió mensajes, recibió súplicas de la otra hermana, Carmela, que le rogaba que viajara, que se despidiera, que deja el rencor aunque fuera por una última vez. Emilio se estaba muriendo. Ve. Laura dijo que no, y no cambió de opinión ni una sola vez. Hoy vas a conocer 4 cosas que nunca te han contado sobre el Tigre Azcárraga. La primera, las palabras exactas que su padre le decía en público, frente a empleados y ejecutivos. Las humillaciones que lo marcaron de por vida. Lo que ese patriarca le hizo al único hijo varón que tuvo. La segunda, lo que realmente ocurrió con su hija Paulina. La verdad que México nunca supo, porque la versión oficial fue construida para ocultar algo mucho más oscuro, y el papel exacto que tuvo el Tigre en esa tragedia. La tercera, la razón de fondo por la que su hermana Laura nunca lo perdonó, por qué se negó a verlo mientras agonizaba, y qué hay detrás de ese silencio que duró décadas. Y la cuarta, las últimas palabras que pronunció antes de perder la conciencia, el nombre que dijo en su lecho de muerte, el nombre de alguien que llevaba 60 años muerta. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una, pero antes de contarte cómo terminó, necesitas saber cómo empezó todo, porque esta historia no comienza con el Tigre, comienza con el hombre que lo creó y que al mismo tiempo lo destruyó, Emilio Azcárraga. Vida Urreta, el padre, el fundador, el patriarca, el arquitecto de todo lo que vino después. Nació en Tampico, Tamaulipas, el 2 de marzo de 1895, en un país que todavía no terminaba de inventarse a sí mismo. A los 17 años, en plena Revolución Mexicana, cuando el país se desangraba y la mayoría de las familias huían o enterraban a sus muertos, él vio algo que los demás no veían. Una oportunidad. Empezó a vender de todo, sin escrúpulos, sin sentimentalismos, con ese instinto que tienen ciertos hombres para detectar el momento exacto en que el caos se convierte en negocio. Según múltiples fuentes históricas, los hermanos Azcárraga compraban bienes a precios ridículos a familias desesperadas que huían del conflicto, y después los revendían al norte de la frontera. Así comenzó la fortuna sobre el miedo ajeno,
sobre la desesperación de otros. A los 22 años ya tenía su propia distribuidora, una agencia de automóviles Ford en Monterrey. Después llegó la representación de Victor Talking Machine, después la radio. En 1930 fundó la XCW, la voz de la América Latina desde México, la primera radiodifusora con cobertura verdaderamente nacional. El día que esa estación empezó a transmitir, su esposa, Laura Milmo Hickman, le dio un regalo al mismo tiempo, un hijo. El 6 de septiembre de 1930, en un hospital de San Antonio, Texas, nació Emilio Azcárraga Milmo, el heredero. Pero Azcárraga Vidaurreta no quería un heredero sentimental. Quería un continuador, un guerrero, alguien construido con el mismo material frío y calculador que lo había hecho a él. Y lo que veía en ese niño no le gustaba. El muchacho era sensible, caprichoso, enamoradizo, demasiado humano para el tipo de mundo que su padre había construido. Y Azcárraga Vidaurreta se lo hizo saber cada día, de todas las formas posibles, sin piedad y sin discreción. La revista Quién, después de una investigación profunda sobre la dinastía, lo describió con una precisión que hiela. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por una relación complicada con su padre, quien fue sumamente duro con él y en ocasiones lo trató incluso peor que a sus propios empleados. Peor que a sus empleados. Los empleados recibían órdenes, recibían gritos, recibían el peso de la autoridad de un hombre exigente. Pero no recibían lo que Emilio hijo recibía, porque lo que su padre le daba no era disciplina, era desprecio. Y ese desprecio, administrado con constancia durante décadas, fue el cincel con el que Azcárraga Vidaurreta esculpió al hombre que eventualmente sería el tigre. Sus propios colaboradores, décadas después, describían la personalidad de Emilio Azcárraga Milmo con frases que te dejan frío. Valentín Pimstein, el productor de telenovelas que trabajó a su lado durante décadas, lo resumió en una sola imagen. Le dicen el tigre porque cuando te abraza, te saca sangre. Y su amigo Otón Vélez tenía su propia versión. Te da un zarpazo y luego una lamida. Eso era Emilio Azcárraga Milmo, un hombre capaz de darte todo y de quitártelo en el mismo movimiento. Un hombre que había aprendido de su padre que el amor y la crueldad no son opuestos, que pueden convivir perfectamente, y que lo perfeccionó hasta convertirlo en sistema. Aquí viene lo primero que te prometí. Según el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, escrito por los periodistas Claudia Fernández y Andrew Paxman, después de 5 años de investigación y más de 200 entrevistas, Azcárraga Vidaurreta tenía un apodo para su hijo. Lo llamaba el príncipe idiota, no en privado, no en un momento de rabia a puerta cerrada, a la cara, frente a ejecutivos, frente a empleados, frente a cualquiera que estuviera presente. El heredero del consorcio más grande de México, llamado idiota por su propio padre delante de todos. Pero eso no era lo único. Azcárraga Vidaurreta también comparaba a su hijo constantemente con otro hombre, Fernando Díez Barroso, el esposo de Laura, la hermana mayor de Emilio. Díez Barroso era todo lo que el patriarca hubiera querido en un sucesor, brillante, decidido, sin fisuras emocionales, sin ese barniz de sensibilidad que tanto irritaba al fundador. Y el padre se aseguraba de que Emilio lo supiera en cada oportunidad. Mira a Fernando, aprende de Fernando. Fernando sí sabe cómo se hacen las cosas. Cada logro de Díez Barroso era un espejo en el que Emilio veía su propio fracaso reflejado. Cada error de Emilio era la confirmación de lo que su padre siempre había creído. Y hubo un error que Azcárraga Vidaurreta nunca dejó de recordarle. En 1962, Emilio hijo recibió el encargo de construir el estadio más grande de México, un proyecto monumental que sería la sede de la Copa del Mundo de 1970.
Era su gran oportunidad, la posibilidad concreta de demostrar que podía manejar algo a esa escala. Y fracasó. Los costos se desbordaron, los plazos no se cumplieron, los problemas técnicos se multiplicaron como si alguien los hubiera sembrado a propósito. Su padre tuvo que intervenir, tuvo que rescatar el proyecto, tuvo que demostrar una vez más quién era el verdadero empresario de la familia. Y según el libro de Paxman y Fernández, Azcárraga Vidaurreta usó ese fracaso como arma durante años. Cada vez que Emilio proponía algo ambicioso, cada vez que pedía más responsabilidad, cada vez que se atrevía a opinar, acuérdate del Estadio Azteca. El estadio eventualmente se terminó. Se convirtió en un icono, en el escenario donde Pelé ganó su tercer mundial, donde Maradona hizo el gol que todavía se discute. Pero para Emilio siempre fue otra cosa. Siempre fue el recordatorio de que su padre había tenido razón, de que era el príncipe idiota. Esas dos palabras lo persiguieron toda la vida. 60 años después de escucharlas por primera vez, seguían ahí, en cada negocio, en cada demostración de poder, en cada movimiento que hacía, y lo que su padre nunca entendió, o quizás sí entendió y le daba igual, es que estaba fabricando exactamente lo que más decía temer: un hombre incapaz de amar sin destruir, un hombre que repetiría ese mismo patrón con cada persona que se le acercara durante el resto de su vida. Emilio Azcárraga Milmo creció con una misión y una sola: demostrar que no era idiota. Lo mandaron a estudiar a Estados Unidos, a la Academia Militar Culver en Indiana, con la esperanza de que la disciplina lo endureciera, de que el rigor militar hiciera lo que el desprecio paterno no había logrado. No funcionó. A los 17 años, Emilio conoció a una mujer y abandonó todo lo demás. María Regina Sondú Almada, a quien todos conocían como Gina. Era mexicana, era hermosa, y él se enamoró de ella con la intensidad de alguien que nunca ha sido amado de verdad, porque eso era Emilio Azcárraga Milmo a los 17 años, un muchacho rico al que su padre llamaba idiota y que encontró en Gina todo lo que le faltaba. Pero su padre no aprobaba la relación. Quería que su hijo se concentrara en el negocio, en aprender, en prepararse para un día heredar algo que él no merecía todavía. Y Emilio, por primera vez en su vida, desobedeció. Para demostrar que podía mantenerse solo, que no necesitaba el dinero ni la aprobación de su padre, hizo algo que nadie esperaba de él. Empezó a vender enciclopedias de puerta en puerta. La Enciclopedia Británica, el heredero del consorcio mediático más grande de habla hispana, tocando timbres en las casas más acomodadas de la Ciudad de México. Todo por amor, todo por Gina. En 1952, finalmente se casaron. Emilio tenía 22 años, toda la vida por delante, y una mujer que lo amaba. 8 meses después, Gina estaba muerta. Un tumor cerebral. Estaba embarazada cuando murió. El bebé también se fue. Emilio Azcárraga. Milmo perdió a su esposa y a su hijo no nato en el mismo momento, a los 22 años, sin experiencia para cargar con algo así, sin recursos emocionales para procesar una pérdida de esa magnitud. El historiador Andrew Paxman, coautor del libro El Tigre, lo describió con 2 palabras que lo explican todo: lo consumió. Algo se rompió dentro de él en ese momento que nunca volvió a quedar en su lugar, y lo que siguió fue el primer patrón que definiría toda su vida: buscar en otras mujeres lo que perdió con Gina. Nunca lo encontró, nunca, pero no dejó de buscar. Poco después de la muerte de Gina, Emilio conoció a Silvia Pinal. Ella era joven, talentosa, llena de vida, apenas comenzando en el espectáculo mexicano. Él seguía destrozado por dentro, aunque por fuera lo ocultara perfectamente. Se encontraron en el momento exacto y se enamoraron. Décadas después, Silvia Pinal hablaría públicamente de esa relación.
en su autobiografía y en entrevistas con medios de comunicación, y confesó algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta a esa edad, que Emilio Azcárraga Milmo fue el amor de su vida, pero no pudieron estar juntos. La razón, otra vez, fue el padre. Azcárraga Vidaurreta no quería que su hijo se casara con una actriz mexicana, sin importar lo que esa actriz llegara a ser, sin importar que Silvia Pinal trabajara con Luis Buñuel y se convirtiera en una de las figuras más importantes del cine de su generación. Para el patriarca, su hijo necesitaba una esposa que sirviera para alianzas, para posicionamiento social, para algo útil, no para el amor. Y tomó la decisión por él, como si su hijo fuera una pieza en un tablero de ajedrez. Arregló el matrimonio con una mujer francesa, Pamela de Surmont, el 26 de marzo de 1959, en París, en la iglesia de Saint-Honoré-d'Eylau. Emilio Azcárraga Milmo se casó con una mujer que no eligió, con una mujer que su padre había seleccionado, mientras Silvia Pinal se quedaba atrás, el amor de su vida sacrificado en el altar de la conveniencia familiar. Emilio y Silvia siguieron siendo amigos hasta el último día de él. Casi 40 años de amistad, de encontrarse en eventos y en fiestas y en reuniones, de saber los dos exactamente lo que pudieron haber tenido y no tuvieron porque alguien más lo decidió por ellos. ¿Sabes lo que es amar a alguien toda tu vida y no poder estar con esa persona? ¿Sabes lo que es verla en una reunión y saber que entre ustedes hay algo que nunca se cerró? Silvia Pinal lo supo. Emilio Azcárraga Milmo también. Con Pamela de Surmont, la francesa que su padre eligió, Emilio tuvo 3 hijas, Paulina, Alessandra y Ariane. Pero el matrimonio estaba sentenciado desde el origen. No se habían elegido, no había amor real. Estaban juntos porque un patriarca lo dispuso así, y Emilio era incapaz de serle fiel a una sola mujer. Las infidelidades empezaron casi de inmediato y eran constantes, públicas, humillantes para Pamela. Según múltiples fuentes, incluyendo la investigación de Paxman y Fernández, Emilio no se molestaba en ocultarlas. No le importaba que Pamela supiera, no le importaba que todo México supiera. Era el tigre, hacía lo que quería. Pamela tenía carácter suficiente para no aguantarlo en silencio y se divorciaron. Y aquí comenzó otro patrón, quizá el más doloroso de todos. Emilio Azcárraga Milmo, tratando a las mujeres exactamente como su padre lo trató a él, como si fueran desechables, reemplazables, útiles solo mientras servían para algo. El príncipe idiota, sin darse cuenta, se había convertido en una versión más cruel de su padre. En 1965 se casó de nuevo, esta vez con otra francesa, Nadine Jean. Quizá pensó que la nacionalidad traía suerte, no la trajo. Pero Nadine le dio algo que ninguna otra mujer le había podido dar: un hijo varón. Emilio Azcárraga. Jean nació en 1968, el heredero del heredero, la 4ª generación de una dinastía que todavía no sabía cuánto le iba a costar su propio apellido. Y la historia se repitió sin variaciones, infidelidades, ausencias, un padre que no estaba. Emilio Azcárraga Milmo, el hombre que sufrió toda su infancia por la ausencia emocional de su padre, se convirtió en un padre ausente. No solo físicamente, aunque también físicamente, sino sobre todo en ese nivel más profundo, el que no se puede compensar con dinero ni con apellidos. Según la revista Quién, Emilio Azcárraga Jean creció enfrentando las ausencias de su padre, quien al estar completamente dedicado a Televisa, normalmente no compartía mucho tiempo con su familia. Televisa era la familia del tigre. Televisa era su esposa, sus hijos, su padre, su confesor y su espejo, y su hijo biológico era solo el heredero, alguien a quien preparar para recibir el trono, no alguien a quien amar.
El mismo patrón, exactamente, el hijo del príncipe idiota criando a su propio hijo de la misma manera que lo criaron a él, o peor, porque al menos Azcárraga Vidaurreta estaba presente para humillar. El tigre ni siquiera estaba. El matrimonio con Nadine también terminó por las infidelidades. Según reportes de la época, Emilio empezó una relación con Paula Cusí, una mujer 20 años menor que él, mientras todavía estaba casado. En 1972, el mismo año que murió su padre, se casó con Paula. Fue su tercer matrimonio y el más largo, 25 años juntos. Paula había sido conductora del pronóstico del tiempo en el noticiero 24 horas, el programa más poderoso de la televisión mexicana de esa época. Jacobo Zabludovsky la presentaba cada noche al país. Pero lo que casi nadie sabía era la verdad detrás de ese segmento. Emilio Azcárraga Milmo había creado esa sección especialmente para tenerla cerca, para verla cada noche en su propia pantalla, para conquistarla desde la distancia de un estudio de televisión. El hombre más poderoso de los medios en México, construyendo un formato televisivo para seducir a una mujer. Y funcionó. Paula se convirtió en su esposa, pero incluso con ella el patrón no se interrumpió. Las otras mujeres nunca desaparecieron. Y Emilio tenía una frase que, según múltiples fuentes cercanas a él, repetía sin ningún pudor y sin que nadie se atreviera a cuestionársela: cuando cumplas 40, te cambio por 2 de 20. No era un chiste, no era una fanfarronada, era una promesa, y las promesas del tigre siempre se cumplían. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas entender qué pasó cuando murió su padre, porque ese momento lo cambió todo. El 23 de septiembre de 1972, en Houston, Texas, Emilio Azcárraga Vidaurreta exhaló su último aliento. El patriarca, el fundador, el hombre que durante 42 años llamó a su hijo príncipe idiota, había muerto, y Emilio Azcárraga Milmo finalmente heredó el imperio. Pero no heredó paz, porque según el libro El Tigre, la memoria de su padre siguió impulsándolo durante al menos 20 años más, durante 2 décadas enteras después de que ese hombre ya no existía, buscando expandir la empresa, buscando construir algo más grande, buscando silenciar una voz que ya no podía hablar, pero que seguía resonando en algún lugar dentro de él. 20 años. El padre llevaba 2 décadas muerto, y su voz seguía ahí, en cada trato millonario, en cada competidor destruido, en cada decisión que concentraba más poder en sus manos. El príncipe idiota, demostrando que no lo era, sin nunca poder demostrarlo de verdad, porque la voz que tienes que silenciar nunca es la de afuera, siempre es la de adentro. Un año después de la muerte de su padre, en 1973, Emilio logró algo que Azcárraga Vidaurreta nunca había podido concretar. Fusionó Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México. Nació Televisa, televisión vía satélite, el monopolio más grande del mundo de habla hispana. Y Emilio Azcárraga Milmo se convirtió en el hombre más poderoso de México. No el presidente, que cambiaba cada 6 años. No el ejército, que obedecía órdenes, no la iglesia, que predicaba los domingos. Él, porque él decidía lo que la gente veía, lo que la gente pensaba, lo que la gente creía que era verdad. Y lo sabía perfectamente. No lo escondía, no fingía que era otra cosa. En 1990, en una declaración pública que nadie que la escuchó olvidó jamás, dijo algo que ningún empresario mexicano había dicho en voz alta antes: somos soldados del PRI, sin rodeos, sin eufemismos, sin la incomodidad de quien sabe que está diciendo algo comprometedor. Televisa era el brazo mediático del Partido Revolucionario Institucional, el partido que gobernó México durante 71 años consecutivos
y el Tigre era su general de mayor rango. Las protestas que Televisa no transmitía no existían. Los candidatos que Televisa ignoraba no existían. La realidad que Televisa no mostraba, sencillamente, no era realidad. En 1986, durante las elecciones de Chihuahua, hubo protestas masivas por fraude electoral. El PAN y organizaciones civiles denunciaron manipulación sistemática. Miles de personas salieron a las calles. Televisa decidió que eso no era noticia. La gente se enteró por los periódicos, por la radio, por conversaciones en la calle. En la pantalla principal del país, esas protestas simplemente no existían, y cuando llegaban a mencionarlas, era únicamente para hablar del caos vial que provocaban. Nunca de por qué protestaban, nunca de lo que exigían, nunca de la injusticia de fondo. 2 años después, llegó la prueba definitiva del poder del Tigre. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, candidato de la izquierda, movilizó a millones de mexicanos. Muchos creen que ganó esa elección, pero el sistema de cómputo se cayó en plena noche electoral, y cuando volvió a funcionar, el ganador era Carlos Salinas de Gortari. Televisa apoyó a Salinas desde el primer día. Marginó a Cárdenas, minimizó las protestas y cuando el candidato de la oposición denunció el fraude públicamente, la televisora siguió la línea oficial sin parpadear. Jacobo Zabludovsky, el conductor del noticiero 24 horas durante 27 años, reconoció años después que ejercía el periodismo en una empresa concesionada con las limitaciones que eso representaba. Limitaciones, así le llamaban a la censura. Cuauhtémoc Cárdenas fue más directo en 1994. Televisa se ha constituido en uno de los pilares que sostienen al régimen autoritario que padecemos. Televisa sirve al Estado y se sirve de él. Eso era el poder del Tigre, decidir quién gobernaba México y hacer que el país lo aceptara como si fuera lo natural. Pero ese poder no se ejercía únicamente sobre la política. También se ejercía sobre las personas, especialmente sobre las mujeres. En Televisa existía algo que todos conocían, pero que nadie mencionaba públicamente: las consentidas del Tigre. Actrices que recibían trato especial, contratos exclusivos, protagónicos en las telenovelas más importantes, protección dentro de la empresa. ¿A cambio de qué? Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo entendían perfectamente. Verónica Castro fue una de ellas. La protagonista de Los ricos también lloran, la telenovela que hizo llorar a medio mundo. Lucía Méndez también, la estrella de Colorina y el extraño retorno de Diana Salazar. Años después, en una entrevista con la periodista Adela Micha, Lucía Méndez habló con la incomodidad de quien está contando algo que nunca pensó que contaría. De alguna forma no era tan fácil. Era el patrón. Yo era muy jovencita. Me daba miedo. Era imponente. La periodista Maxine Woodside fue más directa cuando habló de Thalía, otra de las grandes estrellas de Televisa en los años 90. Thalía fue muy consentida del Tigre. Tuvo un romance con él, y él estaba muerto de amor por ella. Si no se hubiera muerto, yo creo que se habría divorciado de Adriana. Thalía recibió el contrato más caro en la historia de la televisora hasta ese momento para protagonizar María la del barrio. Ella nunca confirmó ni negó nada, pero los rumores la siguieron durante años. El Tigre tenía un sistema donde el talento importaba, pero donde el acceso al hombre más poderoso de la televisión importaba más. Y él lo sabía y lo usaba sin ningún disimulo. Según el libro de Fabricio Mejía Madrid, Nación TV, el Tigre tenía frases que definían con precisión cómo veía a las personas que trabajaban para él. Los artistas son ambiciosos por naturaleza. Por eso, la única forma de tratarlos es como sirvientas.
Eso decía el hombre que creaba estrellas. Eso pensaba de las personas que lo enriquecieron. Otra frase que se le atribuye: yo hago a los cantantes de América Latina, no para que sean los mejores, sino para que sean los únicos. No quería talento, quería control total sobre quién existía y quién no. Y una más, quizá la más reveladora de todas: la radio es mi esposa, para ella nada. La televisión es mi amante, para ella todo, hasta lo que no me pida. Así funcionaba su cabeza, todo como propiedad, todo como recurso. La radio, la televisión, las mujeres, los artistas, todo era suyo para dar y quitar según le pareciera en ese momento. Y el poder siempre cobra un precio, y ese precio siempre se paga con la familia, siempre. En 1980, mientras el Tigre consolidaba su monopolio y se acercaba a la cima definitiva, algo ocurrió que México no supo durante décadas. Aquí viene lo segundo que te prometí, y necesito que pongas atención porque lo que viene es la parte de esta historia que más duele entender. Paulina Azcárraga, la hija de Emilio y Pamela de Surmont, una de las 3 hijas de ese matrimonio que nunca debió haberse formado. Adolescente, joven, con toda la vida frente a ella. A principios de los años 80, Paulina murió. La versión oficial fue un ataque de asma. Eso es lo que se publicó. Eso es lo que la familia comunicó. Eso es lo que México creyó durante años. Un ataque de asma, una tragedia inesperada, el tipo de accidente cruel que no tiene explicación. Fin de la historia. Siguiente página. Pero no era verdad. Según el libro El Tigre de Claudia Fernández y Andrew Paxman, basado en testimonios directos de personas que conocían a Azcárraga Milmo, la realidad fue completamente diferente. Paulina estaba enamorada de un joven italiano, profunda y desesperadamente enamorada, con ese tipo de amor que solo se siente cuando eres joven y crees con toda sinceridad que el mundo no tiene sentido sin esa persona. Pero su madre, Pamela de Surmont, le prohibió verlo. No sabemos exactamente la razón. Quizá no le gustaba el muchacho, quizá tenía otros planes para su hija, quizá simplemente quería controlar su vida de la misma manera que Azcárraga Vidaurreta controló la vida de su hijo. El patrón, siempre el mismo patrón, repitiéndose con una exactitud que asusta. A Emilio le prohibieron estar con Silvia Pinal. A Paulina le prohibieron estar con su italiano, generación tras generación, la misma historia con distintos protagonistas. Pero Paulina no era su padre. Ella no se resignó, no aceptó un matrimonio arreglado con alguien que no amaba, no dobló la cabeza, no siguió adelante como si nada. Ella tomó otra decisión. Según el libro de Paxman y Fernández, en lo que pareció un pacto suicida, Paulina se quitó la vida con una sobredosis. De alguna forma, el joven italiano sobrevivió a su propia sobredosis y pudo relatar lo que había ocurrido. Paulina y su novio decidieron quitarse la vida juntos. Ella lo logró. Él sobrevivió y pudo contar la verdad. La hija del Tigre Azcárraga no murió de un ataque de asma. Se quitó la vida porque le prohibieron amar a la persona que amaba. Tenía toda la vida por delante. Era joven, tenía el apellido más poderoso de México. Tenía acceso a todo lo que el dinero y la influencia pueden ofrecer. Y nada de eso importó, porque lo único que quería, lo único que le daba sentido a levantarse cada mañana, se lo habían arrebatado. Su madre decidió que ese italiano no era para ella, igual que el padre de Emilio decidió que Silvia Pinal no era para él, igual que el poder siempre termina decidiendo sobre el amor como si el amor fuera un activo más que administrar. Y Paulina, a diferencia de su padre, no aceptó. No encontró en otro matrimonio arreglado la forma de seguir adelante. Eligió otra salida.
Pero aquí está lo que nadie dice, lo que conecta esta tragedia directamente con el tigre y que es lo más difícil de digerir. Emilio Azcárraga Milmo sabía exactamente lo que su hija estaba sintiendo. No lo intuía, no lo imaginaba, lo sabía desde adentro, desde la experiencia propia. A él le quitaron a Silvia Pinal, el amor de su vida, por la decisión unilateral de su padre, y vivió con ese dolor durante 40 años. Él sabía lo que era perder a la persona que amas, porque alguien más considera que no te la mereces. Y cuando Pamela le prohibió a su hija ver al joven italiano, Emilio pudo haber intervenido. Pudo haber dicho: yo sé lo que es esto, yo sé lo que se siente, déjala ser feliz. Pudo haber roto el patrón, pudo haber sido el primer hombre de esa estirpe en interrumpir el ciclo. No lo hizo. Se quedó callado, igual que todos se quedaron callados cuando su padre lo humillaba, igual que él se quedó callado cuando le arrebataron a Silvia. El silencio, siempre el mismo silencio, pasando de generación en generación como si fuera una herencia más. Y ese silencio mató a Paulina. No solo la prohibición de su madre, sino el silencio de su padre. El hombre que controlaba lo que 90 millones de personas veían y pensaban y creían, ese hombre que no pudo abrir la boca para defender a su propia hija cuando ella más lo necesitó. Eso es lo que el tigre nunca se perdonó. Eso es lo que cargó hasta la tumba. Emilio Azcárraga Milmo recibió la noticia y viajó a donde estaba el cuerpo de su hija, y en ese viaje tuvo que enfrentarse a una verdad sin escapatoria. Él pudo haberlo evitado. Él sabía exactamente ese dolor y no hizo nada. Según el libro El Tigre, siendo un hombre muy privado, inclinado a guardar secretos de manera casi compulsiva, casi nadie se enteró del torbellino que se suscitó en su interior al ocurrir la segunda gran tragedia de su vida. La segunda gran tragedia. La primera había sido Gina, la esposa que murió a los 8 meses de casados. La segunda fue Paulina, su propia hija. Y Emilio hizo lo que siempre hacía, lo que su padre le había enseñado, sin proponérselo callar, seguir adelante, no mostrar nada que pudiera leerse como debilidad. Regresó a México sin decirle nada a sus ejecutivos. Siguió trabajando exactamente como si nada hubiera pasado, porque eso era lo que hacían los hombres como él. La versión oficial quedó instalada: ataque de asma. Nadie cuestionó, nadie investigó, nadie preguntó, porque era el tigre y su palabra era ley en su empresa y en su familia. Solo años después, reveló la verdad a 2 personas, únicamente 2, el abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, y Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente y uno de sus socios más cercanos. Nadie más. El dueño de Televisa, el que decidía qué existía y qué no existía como noticia, guardó el secreto más oscuro de su vida hasta que ya no pudo seguir cargándolo solo. Su hija se había quitado la vida porque le prohibieron amar, exactamente como a él le prohibieron amar a Silvia Pinal. El patrón no solo se repetía, el patrón mataba. Quizás tú también conoces lo que es guardar un dolor que no se puede contar, algo que pasó en tu familia que nunca se habló, algo que se enterró bajo una versión oficial que todos aceptaron, aunque todos supieran que no era verdad. Emilio Azcárraga Milmo cargó con ese secreto durante los 17 años que le quedaban de vida, y siguió adelante, porque eso es lo que hacen los hombres que fueron criados de esa manera. Siguen adelante, destruyen, construyen, acumulan, y nunca se detienen a ver los escombros que van dejando. Para 1993, Emilio Azcárraga Milmo llegó a la cima que su padre nunca alcanzó. La revista Forbes lo confirmó de manera oficial. Era el hombre más rico de América Latina, con 5.000 millones de dólares, más que Carlos Slim en ese momento, más que cualquier otro empresario del continente.
El príncipe idiota había llegado más lejos que su padre, mucho más lejos, y se aseguró de que todo México lo supiera. Tenía 4 canales de televisión de cobertura nacional. Tenía la editorial de revistas en español más grande del mundo. Tenía estudios de producción que exportaban telenovelas a más de 100 países. Tenía los equipos de fútbol América y Necaxa. Tenía el Estadio Azteca, el mismo que casi lo destruyó décadas atrás y que terminó siendo el símbolo más reconocible de su poder. Tenía Univisión en Estados Unidos, la cadena en español más importante del país vecino. Tenía disqueras, agencias de artistas, productoras de cine, tenía todo lo que se podía tener y decidía con una sola llamada telefónica quién existía en el entretenimiento mexicano y quién desaparecía. Si el tigre te apoyaba, eras estrella. Si el tigre te ignoraba, no existías. Así de simple, así de brutal. Según estudios del Instituto Nacional del Consumidor de esa época, un niño mexicano promedio pasaba 100 horas al año frente al televisor. 100 horas. ¿Sabes cuántas horas pasaba en la escuela? Menos de 1000. Los niños de México pasaban más tiempo viendo Televisa que aprendiendo en el salón de clases. Lo que veían, lo que pensaban, lo que creían que era el mundo, lo decidía un solo hombre que tenía una opinión muy clara sobre ellos y sobre sus familias. Ese año, en una celebración por el éxito internacional de una telenovela, con el micrófono abierto y desbordando la euforia de quien se siente absolutamente intocable, Emilio Azcárraga Milmo dijo algo que México no olvidó. Las palabras exactas, registradas y publicadas por varios medios. México es un país de una clase modesta, muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Y continuó, porque no había terminado. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos como yo no compran ni madres. Eso pensaba de su audiencia, de los millones de personas que lloraban con sus telenovelas, de las familias que se reunían frente al televisor cada noche para ver lo que él había decidido que debían ver. Jodidos que no iban a salir de jodidos, y él estaba ahí para entretenerlos mientras seguían siendo pobres, para darles algo con qué llenar las horas, en lugar de darles algo con qué pensar. Cuando los comentaristas lo criticaron durante semanas por esas palabras, alguien de su equipo le sugirió que publicara una aclaración, que se explicara. La respuesta del tigre fue 4 palabras: no doy explicaciones. Eso era todo lo que la audiencia de México merecía de parte del hombre que vivía de ella. Ese mismo año, 1993, Paula Cusí cumplió 40 años y Emilio cumplió su promesa. La cambió. No exactamente por 2 de 20, sino por una de 18, Adriana Abascal, Miss México 1988. Emilio la había conocido cuando ella tenía 18 años. Él tenía 60, 42 años de diferencia. No le importó, nada le importaba excepto lo que quería en ese momento. Según el libro El Tigre, Adriana era ambiciosa y sabía perfectamente lo que quería y cómo conseguirlo. Manejó sus piezas en el tablero con precisión, provocando desde múltiples frentes, llamadas que perturbaban, rumores que circulaban, y finalmente alguien que le tomó fotos cuando estaba con Emilio a bordo del yate y se las envió a Paula. Imagina eso. 25 años de matrimonio, 25 años aguantando infidelidades que nunca se ocultaron de verdad. 25 años siendo la esposa oficial mientras él hacía lo que quería con quien quería. Y un día llega un sobre a tu casa, lo abres y ves a tu marido en su yate de lujo con una mujer que podría ser tu hija. Una semana antes de la Navidad de 1993, después de 25 años, Paula dejó a Emilio. El tigre nunca se casó con Adriana, pero ella estuvo a su lado hasta el final.
Y mientras destruía ese matrimonio, Emilio también destruía la relación quizás más irreparable de todas. Aquí viene lo tercero que te prometí. Laura Azcárraga Milmo, la mayor de los tres hermanos, la favorita histórica de su padre, la que se casó con Fernando Díez Barroso, el hombre que Azcárraga Vidaurreta ponía siempre como ejemplo de lo que su hijo nunca sería. Cuando el patriarca murió en 1972, dividió las acciones de Telesistema Mexicano entre sus tres hijos en partes iguales, Laura, Carmela, Emilio. Emilio quedó con el control operativo porque era el varón y así funcionaban esas familias. Pero Laura tenía acciones, muchas acciones, y Emilio las quería todas porque para el tigre el control parcial nunca era suficiente. En 1993, el mismo año en que dejó a Paula, el mismo año en que declaró que México era un país de jodidos, Emilio acordó comprarle las acciones a su hermana. El precio acordado fue de $1.200 millones. Pero no tenía ese dinero en efectivo, así que se endeudó y empezó a pagar en cuotas. Al principio todo marchaba, pero los pagos se fueron retrasando, los intereses se acumularon, y la deuda, que empezó siendo de 600 millones, creció hasta convertirse en 10 veces esa cifra. Lo que había comenzado como un acuerdo entre hermanos se transformó en una guerra que no iba a tener ganadores. Según la revista Quién, una deuda de dinero entre ellos provocó una fractura que nunca más cerró. Nunca más. Esas palabras son importantes en su peso exacto. Nunca más. Pero el dinero era solo la superficie. La razón más profunda venía de mucho antes, de cosas que no se podían cuantificar. Fernando Díez Barroso, el esposo de Laura, el favorito de Azcárraga Vidaurreta, murió el 12 de noviembre de 1965. Un accidente aéreo. Viajaba a una reunión en Acapulco. El avión privado despegó y uno de los motores falló. Los pilotos intentaron un aterrizaje forzoso sobre el lago de Texcoco. Todos murieron. Fernando Díez Barroso tenía 38 años, y su muerte cambió el curso de todo, porque si él hubiera vivido, muy probablemente habría sido él quien heredara el control de Telesistema Mexicano. Era el favorito, era el que Azcárraga Vidaurreta respetaba, el que consideraba a la altura de lo que requería el imperio. Pero murió, y el camino quedó despejado para el príncipe idiota. Emilio Azcárraga Milmo solo pudo heredar porque el hombre que su padre realmente quería ya no estaba. Laura nunca olvidó eso. Nunca olvidó que su hermano construyó su fortuna en gran medida sobre la historia de un hombre que ya no podía reclamar nada. Y cuando los pagos empezaron a atrasarse, cuando la deuda se multiplicó, cuando se acumuló una vida entera de promesas rotas y decisiones que la dejaron fuera de los círculos de poder, a pesar de ser heredera legítima, todo ese resentimiento encontró su forma definitiva. No era solo el dinero, era cómo la trataba en las reuniones. Era cómo ignoraba sus opiniones, era cómo hacía negocios con ella como si fuera una extraña en lugar de su hermana. Era toda una vida de ser tratada como menos. Era ver a su hermano convertirse exactamente en lo que su padre fue. El mismo patrón replicándose sin que nadie pudiera detenerlo. En 1996, la vida de Emilio Azcárraga Milmo cambió de una forma que no tenía vuelta atrás. Le diagnosticaron cáncer de páncreas. Tenía 66 años. Y sabía que el tiempo que le quedaba se medía en meses, no en años. Lo que siguió fue un período de agonía que no le impidió seguir siendo exactamente quien había sido siempre. Según el libro El Tigre, en sus últimos meses de vida, continuaba enfrascado en batallar con sus banqueros y con su hermana Laura por las deudas pendientes. Viajaba de un lado para otro manteniendo la apariencia de control, y robaba tiempo a Adriana para estar con Paula Cusí, la esposa que había dejado 3 años antes
y a quien seguía visitando en secreto mientras se moría. Leí eso otra vez. En sus últimos meses de vida, muriendo de cáncer de páncreas, seguía peleando por dinero con su hermana y seguía dividido entre dos mujeres. Adriana, la joven que lo acompañaba en público. Paula, la que había dejado con unas fotos en un sobre y a quien buscaba en secreto porque quizás la extrañaba o quizás se arrepentía o quizás simplemente quería lo que ya no podía tener, que era exactamente cómo había funcionado toda su vida. El tigre muriendo como vivió, sin poder elegir, sin poder quedarse con una sola cosa, queriendo todo al mismo tiempo y perdiendo todo simultáneamente. Sus últimas semanas fueron un deterioro constante. El hombre que pesaba más de 100 kilos, el que llenaba cualquier habitación con su presencia antes de cruzar el umbral, el que hacía temblar a sus empleados con solo mirarlo. Ese hombre se fue consumiendo. Perdió 40 kilos en sus últimos meses. La ictericia le puso la piel amarilla. El dolor era permanente, pero seguía llamando a sus ejecutivos, seguía peleando por las deudas, seguía dividido entre Adriana y Paula. Seguía sin poder soltar nada de lo que lo había definido, ni el poder, ni el dinero, ni las mujeres, ni el rencor. Todo lo que fue en vida lo acompañó hasta las últimas horas. El 3 de marzo de 1997, Emilio Azcárraga Milmo apareció en el noticiero 24 horas. El mismo noticiero donde Paula había dado el pronóstico del tiempo durante años. Apareció en un video pregrabado, visiblemente disminuido, flaco, pálido, irreconocible para quienes lo habían visto en su apogeo. Ya no era el tigre, era un hombre muriendo, y todo México lo vio al mismo tiempo. Anunció su retiro de la presidencia de Televisa, dejaba el mando a su hijo Emilio Azcárraga Gian y a Guillermo Cañedo White, el muchacho de 29 años que había crecido sin la presencia de su padre, sin que nadie le explicara en términos humanos lo que significaba ese apellido. Ahora tenía que cargar con un imperio y con todas sus deudas, porque el tigre no solo dejaba Televisa, dejaba $400 millones en deudas bancarias. Dejaba la deuda con su hermana Laura, que seguía creciendo con intereses. Dejaba una familia destrozada. Dejaba un testamento que encendería una guerra que llevaría años a pagarse. Un mes después del anuncio, Carmela Azcárraga Milmo, la hermana del medio, la conciliadora, la que siempre había tratado de mantener alguna cohesión en esa familia que se desarmaba, intentó algo que sabía que era difícil. Sabía que Emilio se estaba muriendo en su yate en Miami y sabía que Laura no le había hablado en años. Así que le pidió a Laura que viajara a Miami, que fuera a ver a su hermano, que se despidiera de él antes de que fuera demasiado tarde, que dejara atrás el rencor, aunque fuera por una vez, aunque fuera por última vez. Laura dijo que no. Carmela insistió. Laura dijo que no de nuevo. Según la revista Quién, Carmela trató de interceder con Laura para que viajara a Miami a despedirse, pero todo intento fue inútil. Laura no perdonó a su hermano, no lo fue a ver, no lo volvió a ver nunca más. El hombre más poderoso de México, $5,000 millones, 90 millones de televidentes, soldado declarado del partido que gobernó el país durante 71 años, capaz de decidir quién gobernaba y quién perdía, y su propia hermana no quiso verlo antes de que muriera. Eso es lo que el poder te compra, eso es lo que el dinero te da cuando lo has usado durante décadas para destruir en lugar de construir, una muerte en un yate de lujo, solo. El 16 de abril de 1997, a las afueras de Miami, Florida, Emilio Azcárraga Milmo murió a bordo de su yate Eco, el mismo yate que había usado para conquistar a Adriana, el mismo donde alguien tomó las fotos que destruyeron su matrimonio con Paula, ahora el lugar donde todo terminaba. Adriana Abascal estaba con él. Su hermana Laura no estaba. Paula no estaba.
la familia que él mismo había fracturado, dispersa hasta el final. Su funeral fue el 18 de abril de 1997 en la Basílica de Guadalupe, el mismo lugar donde años antes le había confesado la verdad sobre Paulina al abad Guillermo Schulenburg. Asistieron más de 3.000 personas, políticos, empresarios, artistas, todo el espectro de poder que había orbitado alrededor del Tigre durante décadas. El presidente Ernesto Zedillo envió una corona. Jacobo Zabludovsky, el hombre que durante 27 años leyó las noticias que el Tigre quería que México escuchara, dio el discurso principal y lo llamó un hombre de visión extraordinaria. No mencionó a las mujeres destruidas, no mencionó a la hija que se quitó la vida, no mencionó a la hermana que se negó a despedirlo, no mencionó el país de jodidos. En la muerte como en la vida, la narrativa la controlaba Televisa y Televisa contaba solo lo que convenía contar. Pero unas horas antes de perder la conciencia, en algún momento de los últimos días, dijo algo. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Y es lo que más me interesa que escuches de toda esta historia. Según el libro El Tigre, en sus últimos momentos de lucidez, Emilio le dijo algo a su hermana Carmela, no a Adriana, la mujer que estaba a su lado oficialmente. No sobre Televisa ni sobre el imperio que había construido, no sobre los 5.000 millones que había acumulado, no sobre los presidentes que había ayudado a elegir, sobre una mujer. Dijo, mira, estoy contento porque ya me voy a reunir con Gina. Gina, la primera esposa, la que murió a los 8 meses de casados en 1952, la que llevaba casi 60 años muerta. No dijo Paula, no dijo Adriana, no dijo Silvia, dijo Gina, la muchacha por la que había vendido enciclopedias de puerta en puerta, la que murió antes de que él se convirtiera en el Tigre, antes de los 5.000 millones, antes de los 4 matrimonios, antes de las amantes, antes de las humillaciones a los empleados, antes de los jodidos, antes de todo. En su lecho de muerte, el hombre que tuvo 4 esposas oficiales, que tuvo a Silvia Pinal, el amor de su vida, y no pudo quedarse con ella, que tuvo docenas de amantes, que pudo tener a todas las mujeres que el poder y el dinero son capaces de comprar. Ese hombre, en el momento final, pensaba en una muchacha que murió cuando él tenía 22 años, la única que nunca pudo reemplazar, porque se fue antes de que él pudiera destruirla. La única que no lo conoció como el Tigre, la única que lo conoció solo como Emilio, el muchacho que vendía enciclopedias. Y si Gina hubiera vivido, si ese bebé hubiera nacido, si Emilio Azcárraga Milmo hubiera tenido a los 22 años lo que buscó desesperadamente durante los 44 años siguientes, nunca lo sabremos. Pero él pensó en eso en su último momento de lucidez. Pensó en lo que pudo haber sido y en todo lo que destruyó en el intento de recuperarlo. Quizás tú también has perdido a alguien que no has podido olvidar con el tiempo, alguien que se fue demasiado pronto o de una manera que no esperabas, alguien que sin importar cuántos años pasen sigue apareciendo en los momentos de silencio, en las noches que no puedes dormir, en los pensamientos que vienen solos justo antes de cerrar los ojos. Emilio Azcárraga Milmo tuvo todo lo que el mundo considera éxito, y en el momento final solo quería volver a ver a una muchacha que murió antes de que él se convirtiera en todo eso, antes del poder, antes del dinero, antes de las decisiones que cambiaron el rumbo de México, cuando todavía era solo Emilio, un joven de 22 años que tocaba timbres por amor. Todo lo demás, los 5.000 millones, los 90 millones de televidentes, los presidentes, las telenovelas que conquistaron el mundo, nada de eso sirvió al final. Al final, solo quería a Gina. Pero la historia no termina con su muerte, porque el Tigre dejó algo más que un imperio.
dejó un testamento, y ese testamento encendió una guerra que tardó años en apagarse, y que en realidad nunca terminó del todo. En enero de 1996, un año antes de morir, mientras luchaba contra el cáncer, Emilio decidió cómo distribuir su fortuna: 6 partes iguales, una para cada uno de sus 4 hijos, Alessandra, Ariane, Carla y Emilio Jean. Una para Paula Cusí, la esposa de 25 años, la que había dejado con unas fotos y a quien seguía visitando en secreto. Y una para Adriana Abascal, la amante, la Miss México, la que tenía 42 años menos que él, la esposa legítima y la amante, heredando exactamente lo mismo. Si eso no te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo veía Emilio Azcárraga Milmo las relaciones humanas, nada lo hará. Lo que siguió fue exactamente lo que esperarías. El propio Andrew Paxman lo describió como un circo con los juegos de poder, la caótica vida amorosa del protagonista y la que alguna vez fue la empresa más poderosa de México. Emilio Azcárraga Llán, el hijo, tenía solo el 10% de las acciones de Televisa cuando su padre murió. 10%. Para tomar el control real de la empresa necesitaba mucho más, y para conseguirlo tuvo que pelear contra sus hermanas, contra su tía Laura y la familia Díez Barroso, contra Paula Cusí, contra Adriana Abascal, contra prácticamente todos al mismo tiempo. Según documentos judiciales publicados por la revista Proceso en 2011, mediante estratagemas jurídicas y financieras de dudosa legalidad, Emilio Azcárraga Llán pasó de tener el 10 al 50.3% de las acciones de Grupo Televisa en 3 años, sin que terminara el proceso formal de reparto de herencia. Los abogados de Paula Cusí lo acusaron de manipular los pasivos, de incrementar artificialmente las deudas de la sucesión, de usar maniobras para quedarse con más de lo que le correspondía. Y Paula terminó en el penal de Santa Marta, Acatitla, la mujer que estuvo casada con el Tigre durante 25 años, en prisión, acusada de falsedad de declaraciones mientras peleaba por lo que le habían prometido. Años después, en 2021, los Pandora Papers revelaron parte del destino final del dinero del Tigre. Paula Cusí había creado fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas y llegó a controlar cerca de $580 millones en activos. Obras de arte, piezas arqueológicas prehispánicas, grabados mayas vendidos por $2.4 millones, lingotes de oro valorados en $23.5 millones. La exesposa del hombre que dijo que México era un país de jodidos, con lingotes de oro en paraísos fiscales. Adriana Abascal también aparece en los Pandora Papers, adquiriendo arte de alto valor, incluyendo participaciones en obras de Picasso. 4 años después de la muerte del Tigre, se casó con Juan Villalonga, el exdirector de Telefónica España, y pasó de los brazos de un magnate mexicano a los de uno español, sin que la transición pareciera costarle ningún esfuerzo. Laura Azcárraga Milmo murió el 30 de diciembre de 2014, a los 88 años, 17 años después de la muerte de su hermano, sin haberlo perdonado, llevándose ese rencor intacto. Su familia, los Díez Barroso, conservó participaciones importantes en Grupo Televisa. No les fue mal económicamente, pero el dinero nunca fue el verdadero punto. El punto era que su hermano la había tratado durante décadas como su padre los trató a todos, y ella decidió que eso no merecía perdón, ni siquiera cuando él estaba muriendo, ni siquiera cuando Carmela le rogó en persona y por teléfono. Nunca. Carmela, la hermana del medio, la conciliadora de la familia, murió en febrero de 2020 a los 91 años, dejando una fortuna que generó una de las controversias fiscales más grandes de los últimos años.
La Suprema Corte de Justicia ordenó al gobierno mexicano devolver más de 1.000 millones de pesos en impuestos a sus herederos. El presidente López Obrador declaró públicamente que le dolía en el alma que se pagara esa devolución con dinero del pueblo. Los Azcárraga siguen siendo los Azcárraga casi 30 años después de que el tigre murió. Y Emilio Azcárraga Llán, el hijo que creció sin padre presente, el heredero que tuvo que pelear contra toda su familia para quedarse con el trono, logró algo que nadie esperaba de él. Sacó a Televisa de la crisis inmediata, pagó deudas, modernizó la empresa. Según sus propias palabras, Televisa me quitó a mi padre y Televisa me lo devolvió. Lo entendió de una manera que quizás su padre nunca quiso entender, que la empresa era la verdadera familia del tigre y que ahora esa empresa era suya. Bajo su mando, Televisa cambió. Se fusionó con Univisión, perdió audiencia ante Netflix y las plataformas de streaming que no existían cuando su padre decidía qué merecían ver los jodidos de México. El rating cayó. Las telenovelas dejaron de dominar como antes. La gente dejó de ver televisión de la manera en que la veía cuando un solo hombre controlaba lo que entraba por la pantalla. Y quizás eso es justicia poética en su forma más silenciosa. El imperio construido sobre la convicción de que México era un país de gente que no iba a salir de su condición, perdiendo relevancia ante un mundo donde esa misma gente tiene más opciones, donde ya no depende de lo que un solo hombre decida que pueden ver, donde la realidad ya no la controla nadie de manera absoluta. Pero la historia tiene un giro más, uno que el tigre no habría visto venir y que demuestra que los patrones no mueren con las personas que los instalan. En octubre de 2024, Emilio Azcárraga Llán tuvo que tomar licencia de la presidencia de Televisa. La razón fue una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con supuestos sobornos a funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociación para obtener derechos de transmisión de los mundiales de fútbol, el caso conocido como FIFA Gate. La investigación reveló pagos millonarios a funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociación a cambio de contratos de transmisión, sobornos que supuestamente comenzaron en la era del tigre y que continuaron después de su muerte, el mismo patrón de hacer negocios que él instaló, de conseguir lo que se quería sin importar el costo, de usar el dinero para comprar lo que no debería poderse comprar. Ese patrón siguió vivo, siguió operando, siguió generando consecuencias. Y por primera vez, desde 1930, desde que Azcárraga Vidaurreta fundó la XW, un Azcárraga no está al frente del imperio familiar. Bernardo Gómez, un ejecutivo sin el apellido, tomó el control. El legado del tigre sigue generando ondas casi 30 años después de su muerte. El patrón continúa y quizás nunca termine del todo. Esta es la historia de Emilio Azcárraga Milmo, el tigre. Un hombre que pasó 66 años tratando de demostrar que no era el príncipe idiota que su padre creía y que en el proceso se convirtió exactamente en eso, un hombre que no supo amar sin destruir, que no supo tener poder sin abusar de él, que no supo construir una familia sin despedazarla pieza por pieza. Su padre lo llamó idiota. Y él respondió acumulando $5.000 millones, controlando lo que 90 millones de personas veían cada día, declarándose soldado de un partido político, diciendo que México era un país de jodidos, cambiando esposas como quien cambia de automóvil, cumpliendo sus promesas de cambiar a la mujer de 40 por alguien más joven, encubriendo la muerte de su propia hija con una versión oficial que México creyó durante años, peleando con su hermana hasta que ella se negó a despedirlo mientras se moría de cáncer, y muriendo solo en un yate de lujo frente a Miami, pensando en una mujer que llevaba 60 años enterrada. Al final, quizás su padre tenía razón,
No porque Emilio fuera tonto para los negocios, que no lo era, sino porque era profundamente incapaz para lo único que realmente importa, para amar, para ser amado, para dejar algo más que dinero, poder y rencor. Su hermana no fue a verlo. Su hija se quitó la vida. Su último pensamiento fue sobre la única mujer a quien no tuvo tiempo de perder. Eso es lo que queda del Tigre, un yate vacío en Miami. Una familia que siguió peleando por su dinero durante años, y la voz de un padre que desde la tumba siguió teniendo razón. El príncipe idiota, Emilio Azcárraga Vidaurreta, murió en 1972 pensando que su hijo era un idiota. Y Emilio Azcárraga Milmo pasó los 25 años siguientes demostrando que podía ser más grande, más rico, más poderoso que él. Lo logró. Pero en el proceso perdió todo lo que importaba de verdad. A Gina la perdió por la muerte, a Silvia Pinal la perdió por la voluntad de su padre, a Pamela la perdió por sus propias infidelidades, a Nadine por las mismas razones, a Paula la cambió por una Miss México, a Paulina la perdió por el mismo patrón que había destruido su propia vida, a Laura la perdió por el dinero y el orgullo, y asimismo lo perdió mucho antes, quizás cuando su padre lo llamó idiota por primera vez delante de todos, quizás cuando Gina murió, quizás antes de que él pudiera hacer algo al respecto, porque el patrón estaba escrito antes de que él naciera. Y ahora el patrón continúa en sus hijos, en sus nietos, en la empresa que construyó, en las familias que destruyó. El tigre murió hace casi 30 años, pero su rugido todavía resuena. Si esta historia te hizo pensar en alguien de tu propia familia, en ese padre que nunca te dio lo que necesitabas, en esa relación que se rompió y que nadie nunca arregló de verdad, en ese secreto que toda la familia guarda, pero que nadie menciona en voz alta, en esa despedida que nunca pudiste dar, no estás solo. Las familias más poderosas del mundo cargan con los mismos dolores que las que no tienen nada, solo que los esconden mejor, con más recursos, con versiones oficiales más sólidas, hasta que alguien cuenta la verdad en voz alta.